a todos. Es un placer estar en esta serie de capacitaciones. Les voy a presentar el tema de reacciones adversas a un medicamento y para este tema es necesario comprender varios conceptos que están relacionados a las RAM y entonces vamos a ver como subtemas las definiciones o conceptos importantes para desarrollar este tema, los criterios de gravedad, la calidad de la información y la causalidad. Comenzando por las definiciones o los conceptos, la maestra Sandra ya nos había hablado de qué es la farmacovigilancia, definida en nuestra norma oficial mexicana 220 como esa ciencia que se encarga de cubrir las actividades que se relacionan con la detección, evaluación, comprensión y prevención de eventos adversos o EA, eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o procesos de inmunización, los ESAVI, las reacciones adversas a medicamentos, RAM, las sospechas de reacciones adversas a medicamentos, SRAM, u otros problemas de seguridad. Comenzando con, o para entender más bien, todos estos conceptos, es necesario comprender las etapas en el ciclo de vida de un medicamento. El ciclo de vida de un medicamento nos va a garantizar la calidad, eficacia y seguridad de este producto, que puede ser medicamento o vacuna. Estas son 5 etapas y empiezan desde la investigación básica, la investigación preclínica, que es principalmente el uso de modelos animales, la etapa 3, investigación clínica, que comprende o incluye más bien el uso del producto en humanos. Incluye 4 fases clínicas. Sigue la etapa 4, que es la autorización de la comercialización del producto, para finalizar en la 5ª etapa con la poscomercialización, que aquí es donde donde ocurre la vigilancia continua del medicamento o vacuna. Aquí aclaro como un ejemplo que en la etapa 3, durante la investigación clínica, nosotros podemos detectar una serie de eventos adversos. En este caso ejemplifico 4, dolor de cabeza, náusea, vómito, mialgia, que se presentan, o más bien que no se presentan en la última etapa después de que el medicamento ya ha salido al mercado comercial. ¿Por qué? Bueno, finalmente recordemos que en la investigación clínica nosotros trabajamos con poblaciones específicas y principalmente con personas sanas. En la etapa poscomercialización es donde podemos encontrar mayores manifestaciones clínicas que no se habían evidenciado o manifestado anteriormente. Haciendo esto, pasemos a nuestras definiciones. Comenzando con eventos adversos, que son todos esos sucesos médicos no deseados que se presentan en un sujeto en la etapa de la investigación clínica, es decir, en la etapa 3 del ciclo de vida de un medicamento o vacuna. Esto es lo que caracteriza a un evento adverso. Otro de los conceptos que hay que entender son los ESAVIs, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o a los procesos de inmunización. Los ESAVI pueden ser una o varias manifestaciones clínicas que se presentan después de una vacunación y se pueden atribuir ya sea a la vacuna o al proceso de inmunización por causa de la vacuna. Existen varias clasificaciones de ESAVIs. Acá les voy a mostrar la clasificación de ESAVIs por causa específica. Los tipos de ESAVIs, comenzaremos con aquel
que se relaciona con la vacuna o sus componentes. Recordemos que una vacuna es una mezcla heterogénea del antígeno, que es la parte, digamos, el equivalente de sustancia activa de nuestro producto, pero también está acompañado con una serie de componentes que lo van a estabilizar, es decir, van a mantener la efectividad de la vacuna, va a tener un antibiótico para prevenir la contaminación, así como un conservador y un adyuvante para potenciar la acción del antígeno. Ya el antígeno o cualquiera de sus componentes son los causantes de un error, de una manifestación clínica, causando un ESAVI. Otro tipo de ESAVI es la desviación de la calidad del producto, que se refiere a las desviaciones en las especificaciones de calidad. En este caso, podemos considerar todo el proceso de generación de una vacuna que, por ejemplo, puede incluir una contaminación o un mal uso en los fermentadores industriales. Recordemos que pueden ser de 50 litros, 100 litros, puede haber una contaminación o un cambio en la columna o en los métodos de purificación del antígeno o de algún componente que se utilizó para la elaboración de la vacuna. Puede haber un fallo en la manufactura o a lo largo del proceso de elaboración del producto. Otro tipo de ESAVI por causa específica es un error programático. Los errores programáticos son las desviaciones en los procedimientos estandarizados que se recomiendan a lo largo del ciclo de la vacuna. ¿Cuál es el ciclo de una vacuna? Bueno, desde el proceso que sale al mercado hasta su aplicación en un humano. Recordemos, como fue en el caso de las vacunas contra COVID, necesitaban mantener su cadena de frío. Y bueno, aquí les pongo justamente un ejemplo de un producto donde se necesitaba tener a 4 o a menos 20 grados y a veces por las circunstancias de infraestructura, por la localización de poblaciones alejadas de ciertas zonas donde hay servicios médicos, donde hay electricidad y demás, pues se hace más difícil mantener la temperatura de estos productos. Los ESAVIs también pueden ser de tipo o causados por un evento de estrés. Estos pueden ser antes, durante o después de la administración de la vacuna y están relacionados a la ansiedad por el proceso de vacunación o a factores socioculturales. Sigue entonces el ESAVI por evento coincidente. Aquí realmente es una relación causal coincidente de la aplicación de la vacuna con algún otro evento, puede ser una enfermedad, una situación particular que coincidió con la administración de este producto, pero que no tienen relación. Finalmente, el ESAVI no clasificable es aquel que no puede clasificarse, no se puede agrupar en alguno de los anteriores, de los puntos anteriores. Ahora, ¿qué es una reacción adversa a medicamento o RAM? Bueno, es una respuesta no deseada a un medicamento, en la cual la relación causal con este es al menos razonablemente atribuible al medicamento. Así nos lo define la norma 220. La OMS, por su parte, define a una RAM como una respuesta nociva o no deseada de un medicamento que es utilizado a una dosis profiláctica, de diagnóstico o terapéutica y que se basa en una relación causal.
¿Por qué les pongo esta otra definición? Porque a lo mejor hay unos puntos a destacar en esta, para que ustedes me puedan entender. La RAM son estas respuestas no deseadas que tienen una relación causal con el medicamento cuando éste se usa a una dosis terapéutica bien establecida. Si nosotros utilizamos una sobredosis de un medicamento, bueno, eso ya no se podría, y ocurre una manifestación clínica, eso ya no se puede considerar como una RAM. Entonces, las RAM están ocasionadas, los factores para producirse una RAM pueden ser propios del fármaco, no propios del fármaco o por el mal uso de eso. Las RAM se clasifican en diferentes tipos, 6 tipos, los tipos A, B, C, D, E y F. Los A son aquellas RAM que tienen efectos predecibles y se relacionan con el medicamento. Era algo que ya se esperaba en el medicamento y que generalmente, son dependientes de la dosis de este. Los tipo B son independientes de la dosis del medicamento y son justamente impredecibles. No estaban relacionados con los efectos del fármaco. Los de tipo C están relacionados con, son dependientes del tiempo y de la dosis del medicamento, y esto son los que ocurren por efecto rebote, por ejemplo, o por acumulación del fármaco. Los de tipo D, los efectos diferidos, están relacionados con el tiempo y son principalmente los carcinogénicos o teratogénicos. Los de tipo E aparecen tras la suspensión abrupta de un medicamento, y esto puede ser pues una abstención o una suspensión inmediata. Los de tipo E son causados por agentes al principio activo. Esto es, puede haber una contaminación o por el excipiente del medicamento o vacuna. La reacción adversa inesperada es otro concepto que tenemos que tener claro. Ya habíamos visto que es un evento adverso que se manifestaba o se definía como aquellos presentados en la etapa 3, investigación clínica, pero una reacción adversa inesperada son aquellas que no están descritas en las fichas técnicas de un producto, porque es información que se presenta después de la comercialización de un producto, es decir, hasta la última etapa, durante la vigilancia continua de un medicamento. Y es aquí donde encontramos una lista larga que no estaba descrita antes. Y es aquí donde la farmacovigilancia también tiene que checar esta ocurrencia de nuevas manifestaciones clínicas. Seguimos con nuestra definición de sospecha de reacciones adversas, SRAM, que son aquellas manifestaciones clínicas no deseadas que ocurren después de la administración de uno o más medicamentos. La diferencia con una RAM es que en este caso no se ha establecido una relación causal entre el medicamento y nuestra reacción o nuestra manifestación clínica. Esa es la diferencia. En este caso nosotros podemos tener un caso definido donde se detectó una reacción adversa a un medicamento, una sospecha, pero no tenemos más casos que apoyen a que ese medicamento fue el causante de provocar la manifestación clínica. Otros problemas de seguridad a los que podemos enfrentarnos son a los productos subestándar o fuera de especificación. Estos productos no cumplen con las normas de calidad, sus especificaciones o con ambas.
Los productos falsificados son aquellos que modifican o tergiversan deliberada y fraudulentamente la identidad, composición u origen del producto. Un ejemplo de esto que fue muy común durante la pandemia, los cubrebocas falsificados. Aquí, por ejemplo, podemos identificar un producto falso por aquellos que tenían un número de lote borroso que no se podía leer o que incluso no tenían este número como tal, ¿no? Entonces ahí se detectaba que era un producto falso. Productos médicos no registrados o sin licencia, pues son aquellos que no han sido evaluados y aprobados por las agencias regulatorias para el mercado donde se comercializan, distribuyen o usan. La falla terapéutica justamente es el fallo inesperado de un medicamento frente a las investigaciones clínicas que se habían hecho de este producto. Teniendo toda esta información de conceptos de reacciones adversas y demás, nos tenemos que hacer un análisis de la información a través de su gravedad y severidad. Son conceptos diferentes y tenemos que tenerlos claros. Comenzando, el criterio de gravedad es aquella manifestación clínica que se presenta al administrar un producto, una dosis de un medicamento, y serán graves o serias cuando causen la muerte de un paciente, pongan en peligro su vida, sea necesario hospitalizarlos, le provoquen invalidez o su prolongación en el hospital, provoquen alteraciones o malformaciones en un recién nacido y sean considerados como médicamente importantes. Aquí un ejemplo sería el síndrome de Stevens-Johnson. El criterio de gravedad entonces es grave y no grave. Los no graves serían básicamente todas las RAM, EA o ESAVI o algún otro problema de seguridad que no cumplan los criterios anteriores. Por su parte, la severidad son los problemas de seguridad que se manifiesten o las manifestaciones clínicas de acuerdo a la intensidad que se produzca de este problema. Pueden ser leve, moderado o severo. La severidad leve son los signos y síntomas que se toleren fácilmente por un paciente. No necesitan un tratamiento para contrarrestar esta manifestación clínica, no requieren hospitalización ni la suspensión del medicamento que causó este síntoma. Los criterios moderados son aquellos que interfieren con las actividades habituales donde el paciente requiere incapacidad laboral o escolar y que requiere de un tratamiento farmacológico. Pueden o no requerir la suspensión del medicamento que causó este problema. Las severas son justamente aquellas que interfieren con las actividades habituales y requieren del tratamiento farmacológico y la suspensión del medicamento que causó esta manifestación clínica. Todo esto nos va a servir para identificar, para evaluar y analizar el caso por caso, la información de estos, darle una calidad a cada caso que tenemos en cuestión de su información como tal, y nos va a servir para generar una causalidad que ya vamos a ver más adelante para saber si una sospecha de reacción adversa está dada por el medicamento o no. Entonces, para nosotros es importante la calidad de la información
Y para ello necesitamos considerar o saber a qué se refiere esto. Es el grado mínimo de calidad de una notificación, será grado 0 y tendrá unas características específicas que les voy a mencionar más adelante. Necesitan tratarse a los medicamentos biológicos, biotecnológicos y a las vacunas con número de lote, con nombre del laboratorio fabricante, y todo esto a nosotros nos va a ayudar para mejorar la calidad de la información. Entonces, los grados de información, empezando por el grado 0, incluyen un paciente al que se le presentó una manifestación clínica como una SRAM, RAM, EA, ESAVI o algún otro problema de seguridad. Un medicamento sospechoso y los datos de quien notifica. El grado 1 incluye, además de todo lo anterior, fecha de inicio del problema o la manifestación clínica, así como la fecha de inicio y término del tratamiento que se utilizó, considerando día, mes y año. El grado 2 de la información es cuando tiene los criterios anteriores de grado 1, además de la denominación genérica y distintiva del producto, la posología y vía de administración, el motivo de prescripción y la consecuencia del evento, los datos de historia clínica que sean relevantes para este caso, así como el número de lote y el laboratorio del fabricante, nombre del laboratorio. El grado 3 incluye todos los datos anteriores, pero además necesita incluir el resultado de una readministración del medicamento o vacuna. Aquí vamos a ver entonces un ejemplo de caso. Por ejemplo, si tenemos un niño varón que presentó salpullido después de tomar Tempra y acude a servicios médicos de la unidad médica familiar del ISSSTE y el médico reporta la reacción adversa. Si tuviéramos este caso, nuestro grado de información es 0. Tenemos un niño, un grupo etario que es el niño, tenemos el género varón, tenemos la reacción, entonces ya tenemos a la persona, ¿no?, que presentó el problema, tenemos el problema como tal que es salpullido, tenemos el medicamento que es Tempra y tenemos un notificador. Pero nuestra calidad es de grado 0. Grado 1 sería si nos dan además que el inicio del salpullido fue el 25 de junio del 2022 y el paracetamol inició el día 24 de junio y terminó el 25 de junio de este año. Si además se indica en el caso que se le prescribió paracetamol de 500 miligramos por vía oral cada 8 horas para la fiebre, el paciente se recuperó del salpullido al terminar el tratamiento, no se registró historia clínica relevante del paciente, el medicamento registrado con número de lote y nombre de laboratorio. Si tenemos todos estos datos indicando la posología, la vía de administración, para qué se utilizó, si tenemos registro de la historia clínica, qué pasó con el salpullido, el número de lote, el número de laboratorio. Entonces tenemos la calidad de información grado 2. Sin embargo, si además nos reportan que el médico indicó que no se reportó readministración de paracetamol, no podemos manejar este caso como grado 3. Es decir, nuestro caso solo se queda con información grado 2. Además, ¿qué podemos sacar de este caso? Que la gravedad no es grave. ¿Por qué? Porque no pone en riesgo la vida del paciente, no hay una manifestación para mandarlo al hospital como tal. Si bien acudió a servicios médicos de salud, pues no imposibilitó, incapacitó al niño. La severidad
fue leve. Y aquí podemos decir que en nuestro ejemplo, que es una sospecha de reacción adversa al medicamento porque necesitamos más casos y el análisis completo para saber si este SRAM evoluciona a una reacción adversa al medicamento, es decir, algo que ya tiene una relación causal con el medicamento. Finalmente tenemos acá que posiblemente puede deberse a una falla terapéutica. Ese podría ser también es una característica a considerar, dado que la posología o la administración del medicamento para niños con paracetamol, pues no es la indicada. Entonces, ahí podría haber un error en la medicación. Ahora, vamos a ver qué es la causalidad. La causalidad se refiere a la evaluación estructurada y normalizada de aquellos casos clínicos o pacientes individuales. Nos ayuda a determinar la probabilidad de que una reacción adversa sea causada por el medicamento del cual nosotros sospechamos. Para ello es necesario hacer la valoración de esta causalidad y necesitamos realizar una metodología que nos estima la probabilidad para atribuir esta relación entre el medicamento y nuestra sospecha de reacción adversa. La clasificación probabilística de la OMS agrupa estos términos o estas clases en 6: cierta, probable, posible, improbable, condicional, no clasificada y no evaluable o inclasificable. La categoría probabilística cierta es aquella cuando la reacción adversa ocurre en un tiempo totalmente relacionado con la administración del medicamento, pero además nosotros sabemos que esta reacción no se puede explicar por la enfermedad que está ocurriendo en el paciente, es decir, la enfermedad no es que concurre con el paciente, no explica la manifestación clínica. En la categoría probabilística probable es cuando hay una secuencia temporal razonable en relación con la administración del medicamento en una persona y es improbable que se le atribuya a la enfermedad concurrente. Es posible cuando la manifestación clínica, el acontecimiento clínico, ocurre con una secuencia temporal razonable, pero además se explica por la enfermedad concurrente. Y aquí la información sobre la retirada del medicamento puede ser poco clara o no puede estar omitida, ¿no? En nuestro caso. La categoría probabilística improbable es aquella manifestación cuya secuencia temporal no es probable al administrar el medicamento y que más bien se explica la reacción adversa por la enfermedad que le está ocurriendo al paciente. La categoría condicional o no clasificada son los acontecimientos clínicos en donde se notifica una RAM, pero se necesitan más datos para hacer la evaluación apropiada. Y justamente la última categoría probabilística no evaluable o inclasificable es cuando la notificación que sugiere una RAM, la información es insuficiente o contradictoria. Es decir, en este caso no se puede verificar o completar
esta